¿Cómo están? Los saludo con gusto, soy maestro Ángel de CREARE, Centro Psicológico, y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los hábitos y actividades que hemos tenido a lo largo de esta cuarentena y que algunos de ellos necesariamente se han perdido a lo largo del tiempo que hemos estado en esta contingencia, en esta cuarentena y por lo tanto en este confinamiento. Estamos a escasas 3 semanas de regresar a clases, o al menos eso es lo que nos han dicho la Secretaría de Educación Pública. Y pues bueno, a lo largo de la práctica en clínica, de la práctica clínica que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que algunas familias, muchas de ellas, sufren porque los hábitos que los hijos tenían pues, ya no son sostenidos de manera adecuada y por lo tanto eso genera un conflicto con los papás o con la mamá o con la abuelita, con los hermanos. Genera mucho conflicto en muchos personajes que conforman la familia. Entonces, a partir de ahorita me parece que 3 semanas son más que suficientes para empezar a restablecer esos hábitos. Vamos a dar algunos puntos importantes y empezaremos por los más complicados, porque me parece que estas 3 semanas, si empezamos a partir del día de hoy o a partir del día de mañana a aplicarlos con nuestros hijos, pues vamos a tener buen resultado y vamos a estar a tiempo perfecto para que cuando se integren a clase ya no tengamos ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, a lo que vamos. Lo que vamos a empezar a hablar es sobre cómo integrar a nuestros hijos a las actividades cotidianas. ¿Y cuáles son las actividades cotidianas? Nuestras actividades cotidianas es levantarte temprano para ir a la escuela, para realizar las actividades que te toca hacer y posteriormente regresar de la escuela y entonces la hora de la comida, el hacer tareas, el jugar un poco y si es que hay actividades o tareas en casa, realizarlas también. Esto es muy común, repito. En la práctica clínica que tenemos es muy común el escuchar, es que Pedrito ya no hace lo que hacía cuando estaba en clase, ¿no? O es que ya no duerme como dormía. Y preguntamos un poquito sobre a qué hora duerme y nos dicen, es que ya duerme a las 12 de la noche, ¿no? Ese es un cambio, por nombrar un ejemplo muy común, en donde la solución es muy, muy simple. Lo primero que tenemos que hacer entonces, la primera tarea, la primera actividad que debemos de realizar, ojalá y les guste, lo primero que tienen que hacer es una tarea de mamá o de papá. Lo ideal es que sea de los dos juntos. Lo primero que tienen que hacer es plantear un programa previo específico. ¿Qué es lo que quiero que haga y cómo es que quiero que lo haga? Necesito que planteemos bien para empezar ese programa específico. Si nosotros decimos, es que Juan ya sabe lo que tiene que hacer, no es cierto, no es así. Recordemos que ellos son niños y que nosotros somos los adultos. Que la tarea de nosotros como adultos es brindarle todas las herramientas para que las actividades de nuestro hijo o nuestra hija sea lo más placentero y lo más fácil posible. Lo primero entonces que hay que hacer en este programa, en este diseño y planteamiento de programa específico es, ¿qué necesito que haga? Necesito que se levante temprano, necesito que desayune, necesito que vea sus videoconferencias o sus clases virtuales, necesito que haga eso. Y no darle pie al niño o darle oportunidad a que
él lo vaya descubriendo por sí solo, ¿no? No es así. Forzosamente necesitamos guiarlo y necesitamos implementar actividades y tiempos específicos. ¿Estamos de acuerdo? Necesito que se duerma a tal hora porque necesito que duerma 8 horas como mínimo y necesito que se levante y así sucesivamente. Son cosas que necesitamos, no que queremos que hagan. Esto es muy importante. Una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es lo que queremos. ¿Estamos? Porque podemos decir, es que yo quiero que aprenda a dar masaje en los pies. No, no es así tampoco. Son cosas que se necesitan para el crecimiento y desarrollo óptimo de nuestro hijo o nuestra hija. Espero que quede clara esta situación del planteamiento de un programa previo. Algo muy importante, y ahorita lo comentamos, es que a partir de este video seguramente van a surgir muchas dudas y las vamos a ir comentando, las vamos a ir aclarando en videos posteriores. Una vez entonces que hemos desarrollado este plan, que repito, lo tiene que hacer mamá y lo tiene que hacer papá para empezar. Pasamos al tener cuidado del nivel de desarrollo del niño. Esto es muy importante también porque el nivel de desarrollo tiene que ver con la edad cronológica del niño y con las habilidades y conocimientos previos que tenga. Nosotros sabemos muy bien qué es lo que puede hacer nuestro hijo o nuestra hija y en cuánto tiempo puede hacerlo. Es muy importante a través y a raíz del programa el asignarle actividades, pero es también trascendental y fundamental que esas actividades sean de acuerdo al nivel de desarrollo que tiene nuestro hijo. Nosotros no podemos dejarle a nuestro hijo cambiar una llanta del auto, por ejemplo, solo, ¿no? Porque no está al nivel de desarrollo ni de las habilidades que adquiere. No podemos dejarlo hacer la comida, porque para empezar es peligroso. Cositas así, entonces es necesario establecer para la realización de actividades de nuestro hijo o hija. Por ejemplo, sería favorable el dejarlo tender su cama o el recoger su cuarto, algo que implique, sí, un esfuerzo de su parte, que él se vea como independiente, como autónomo y que al mismo tiempo sea gratificante para él, pero que no resulte o que no termine en un estrés adicional para él, ¿sí? Que además de hacer la tarea y además de tomar sus clases virtuales, que le dejemos tareas que no pueda realizar y que entonces se estrese más y que por lo tanto ustedes también se estresen más. Es que no puede hacer esto. No, pues es que hay que ayudarle a veces. ¿Sí? ¿Sí me explico? Esa es la importancia del desarrollar el programa. Sabemos qué es lo que puede hacer de una manera fluida y nosotros tampoco nos cargamos de un estrés adicional. ¿Estamos de acuerdo? Una vez entonces que establecemos qué es lo que puede hacer nuestro hijo o nuestra hija y qué es lo que no puede hacer, si hacemos eso, vamos por buen camino. A partir de ahí, sabemos, como lo decía ya, como lo adelantaba, qué necesito que haga. El establecer qué necesitamos que haga nuestro hijo o nuestra hija da como pauta el saber qué resultado queremos que tenga. Si nosotros necesitamos que recoja su cuarto, por ejemplo, y vamos a seguir en ese entendido, necesitamos que haga tareas específicas. ¿Para qué? Para que esté en un lugar cómodo, para que tenga una iluminación adecuada, para que esté libre de distractores. Para eso necesitamos que lo haga. Hay que dar una justificación
a cada tarea que le asignamos a nuestro hijo. No podemos solamente asignar tareas por asignarlas. Recordemos, a cada una de ellas vamos a dar una justificación que sea para el desarrollo y el crecimiento adecuado para él. Si nosotros en determinado momento decimos, es que el que mi hijo dé masajes es bueno, regresamos al necesitar y al querer. Una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es lo que queremos. Nuestro plan se debe de basar en necesidades para nuestro hijo. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, identificar prioridades. Una vez que hacemos el plan, mamá o papá, o los dos, una vez que realizamos ese plan, una vez que escribimos las tareas o las visualizamos y no las perdemos de vista, es muy importante establecer qué es más importante que qué. Y entonces aquí también entramos a veces en algún tipo de discusión leve. Porque hay papás que dicen, es que todo es igual de importante, todo se debe de hacer de la misma forma. Sí, estoy de acuerdo en ello, pero hasta cierto punto. Sí es importante que tenga la responsabilidad de dejar ordenado el lugar en donde trabaja, pero me parece que eso puede esperar un poquito más. Y primero es más importante el que tome sus clases virtuales. No sé si me explico. De todo lo importante, ¿qué es lo más importante? Es primordial que tome sus clases virtuales, es primordial que realice las sumas y las restas que tiene, y entonces después con todas las demás tareas le seguimos. Vamos a establecer por orden jerárquico todas las tareas que tiene que realizar y vamos a establecer que las más importantes las haga primero y así sucesivamente. Ahorita el licenciado Arturo nos va a explicar cuáles son las condiciones que se deben de establecer para las reglas, para los límites, para muchas cosas específicas, situaciones específicas para con nuestros hijos, pero me parece que lo primero y lo general, lo más importante, lo que lleva un poquito de más tiempo, a lo que le tenemos que invertir un poco de mayor orden para empezar nosotros como papás, tiene que ser eso: establecer un programa en donde pongamos atención a las habilidades de nuestros hijos, en donde pongamos atención a qué necesito que haga específicamente y sobre todo hacer una jerarquía de las tareas que tiene que realizar. Si empezamos a hacer esto y nos sale bien el día de mañana y el día de mañana ya lo tenemos, me parece que no vamos a tener ninguna complicación para empezar entonces sí a crear y a generar hábitos como tal. Bueno, les dejo con el licenciado Arturo. El licenciado Arturo también es psicólogo de CREARE y él nos platicará un poco sobre esta cuestión de los ambientes que favorecen al establecer reglas y límites. Si tienen alguna duda, por favor comenten abajo del video o sugieran qué tema o qué punto, en qué punto necesitan mayor explicación y con todo gusto lo hacemos. En esta ocasión somos 2 psicólogos los que vamos a estar aquí, pero en la medida, sucesivamente vamos a estar muchos más participando, también psicólogos de CREARE, que nos brinden su punto de vista muy útil, por supuesto, y recomendaciones para la creación y la adquisición nuevamente de hábitos. ¿Estamos? Les agradezco mucho su atención y los dejo con el licenciado Arturo. Gracias. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos.
Muchas gracias por poner atención a este video. La verdad es que estamos muy contentos con poder hacer este tipo de materiales para ustedes, porque ustedes son las personas que han confiado durante tantos meses con nosotros. Entonces estamos más que disponibles para poder apoyarlos en estos momentos que sabemos que no son fáciles de afrontar. Nos vino a cambiar todo nuestro estilo de vida, y esta idea de regresar a nuestra vida normal pues en realidad se ve un poco complicado, ¿no? Porque cada vez que llegamos a un plazo fijado para regresar a nuestras actividades, resulta que lo extienden. Ojalá que no sea el caso de nueva cuenta, pero tenemos que poner mucha atención a las cosas que sí podemos hacer en este momento. El tema que elegimos el día de hoy justamente va dirigido a ello, y es de suma relevancia que lo consideremos, porque estamos a nada de nueva cuenta llegar al momento en el cual tenemos que retomar nuestras actividades, y eso va a implicar todo este cambio que el maestro Ángel ya les ha explicado con anterioridad. Ciertamente, se complica un poco definir con precisión una fecha o un número de días o un número de semanas para determinar en qué momento hay que establecer un hábito. Sin embargo, estas 3 semanas, tal y como ya lo mencionó el maestro Ángel, son más que fabulosas. Hay que aprovecharlas día con día. Vamos a poder llevar a cabo diferentes actividades que nos permitan mejorar los hábitos de nuestros hijos y los hábitos que se perdieron, sobre todo. Bien, hablábamos entonces de este establecimiento de un programa, de identificar las necesidades y demás. Vamos a pasar a los siguientes puntos. Regularmente en esta parte de la clínica psicológica yo soy el analista de conducta, entonces nos vamos a centrar en esta segunda parte en ello, ¿vale? Bien, vamos a ver que es importante identificar la extinción de hábitos. ¿Por qué? Nosotros podemos suponer que se deben de hacer una inmensa cantidad de actividades diferentes, pero en realidad no todas las actividades son de suma relevancia. Por ejemplo, si tú consideras que para que se adapte mejor a la escuela tu hijo es importante que se levante temprano, bueno, esa es una actividad importante, ¿no? Y si se perdió, entonces fue una extinción de hábito. Ahora bien, no solamente ese tipo de cosas. Recuerda, en la escuela no solamente se trata de llegar temprano, se trata de poner atención a diversas actividades con tiempos muy específicos. Se trata además de tomar descansos, por ejemplo. Se trata también de llevar a cabo tareas fuera del aula, tareas que en realidad requieren tiempo y requieren dedicación. Si tu hijo ha perdido esos hábitos, hay que recuperarlos, porque si esperamos al último momento, vamos a dar cuenta que en realidad vamos a llegar al reinicio de clases con niños que no se levantan temprano, que no son capaces de poner atención en clases, que no son capaces de mantener en orden sus útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Es de suma relevancia que identifiquemos el hábito que se extinguió. Pregúntate, ¿qué hacía mi hijo que ya no hace? ¿O qué hacía mi hijo que ahora se tarda muchísimo tiempo en hacer? Esos hábitos hay que recuperarlos. El punto 2 se trata de utilizar reforzadores positivos. Para las personas que nos han visitado o han escuchado nuestras conferencias con anterioridad, porque hemos estado en muchos espacios en todo el municipio de Ocoyoacac y en diferentes municipios del Estado de México, esta idea de utilizar reforzadores implica que cada vez que una conducta adecuada aparezca, nosotros estemos ahí presentes para reforzarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tal y como lo explica la teoría psicológica de forma rigurosa, hay que dar cierto tipo de gratificaciones, lo vamos a llamar así en el contexto de este video, para que esa conducta que ya apareció se mantenga, para que siga surgiendo. Cada vez que veamos que la conducta que esperábamos ya está establecida, que ya surgió, en ese momento hay que comenzar a reforzar, ¿sí? Los niños son en realidad reforzados por una inmensa cantidad de cosas, desde que tú lo abraces o que le pongas atención o que le permitas jugar con su juguete favorito. Hay una inmensa cantidad de actividades que pueden resultar reforzantes para los niños, sobre todo para los niños que comprenden el periodo de edad de entre los 6 y los 12 años. No quiere decir que no podamos ocupar reforzadores para edades más grandes o para edades más pequeñas, se puede ocupar, por supuesto, pero regularmente vamos a tener que esforzarnos un poco más por identificar los reforzadores. El utilizar reforzadores de manera adecuada implica sobre todo que identifiques
qué es lo que está reforzando a tu hijo. Eso es de suma relevancia, no hay que olvidarlo, y es el principio con el cual vamos a fundamentar esto. Y hay una tercera cosa, hay que utilizar un tiempo de asamblea, que implica que podamos negociar con los niños. La verdad es que de repente los papás se portan de verdadera forma autoritaria, lo que hace que los niños se pongan un poquito ansiosos. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que hablamos de forma muy rígida con los niños, pareciera que no hay oportunidad de nada más. Sin embargo, si tú te tomas la molestia de dedicarle unos cuantos minutos a preguntarle qué es lo que quiere o qué es lo que necesita, él mismo te va a sugerir incluso reforzadores para la parte anterior. Y eso es muy importante también. Recuerda, hay ciertas consideraciones. No vas a hablar con un niño como si fuera un adulto. No le interesan los mismos temas. No es como que vayas a ponerte a hablar de política exterior con un niño de 8 años. Pero hay temas que o bien pueden ser adecuados para ambos, o bien, como papá, te toca interesarte en lo que le interesa al niño. Esta es la labor de ser padres. Sé que de repente resulta un poco complicado saber qué es lo que interesa a tu hijo, pero bueno, tienes una herramienta valiosa y muy poderosa: preguntar. Eso es siempre importante, ¿vale? Recuerda también, para estas actividades de asamblea es importante que mantengan el orden. El orden es de suma relevancia. Que establezcan turnos para hablar, primero tú, luego yo, y así sucesivamente. Que podamos además establecer espacios muy específicos para nuestra asamblea. Si bien puedes conversar con tu hijo mientras estás haciendo de comer, es de preferencia que ocupes un momento del día para hablar exclusivamente con él, de las cosas que le interesan, de cómo es que está viendo lo que aprende. Y de esta forma también vamos a reforzar los conocimientos que se van adquiriendo el día al día. Sé que las actividades actuales que está asignando la Secretaría de Educación son bastantes, ¿no? Pueden mantenernos todo el día ocupado, y me podrías decir, y de nueva cuenta molestarlo con el repaso, con una asamblea donde le pregunte qué es lo que vio o qué es lo que aprendió. Bueno, sí, no del mismo modo en el cual se desarrollan las actividades. Es diferente, porque en esta asamblea va a hablar con su papá o con su mamá. En este vínculo en el cual nos relacionamos de forma fraterna, además, y que podemos ayudar a establecer un contacto mucho más real con los conocimientos que va adquiriendo. Lo importante es que tú, como papá, te involucres en la educación de su hijo, en el desarrollo de sus habilidades, además en el restablecimiento de los hábitos. No lo olvides, es muy importante. Bien, para todo esto, es de suma relevancia que recordemos que hay que establecer reglas. La verdad es que yo he estado muy atento a los comentarios de Facebook, sobre todo de la página de la Secretaría de Educación, porque muchos papás se basan en ello para pedir sugerencias o emitir comentarios. Y muchos de los papás dicen, es que yo no voy a poner una rutina a mi hijo, ¿yo por qué voy a poner reglas? Ni que estuviera en la cárcel. Literalmente dicen ese tipo de cosas. Pero tal y como he comentado en muchas otras conferencias que hemos dado en vivo, en realidad no se trata de que nos mantengamos como en una prisión. Los niños no pueden ir haciendo cualquier cosa porque se acostumbran fácilmente a ello. ¿Y qué va a pasar? Te lo pregunto de nuevo, cuando regresen a las aulas. Sabiendo que en las aulas no se trata de cualquier cosa que se te ocurra. De hecho, eso suele ocasionar problemas serios. Entonces, que tú lo acostumbres a seguir reglas incluso en tu casa es muy favorable para su desarrollo de este momento y ulterior, ¿sí? Cada vez que tú estableces una regla, una pauta de comportamiento, vas a favorecer que tu hijo se comporte de una manera mucho más adaptable al medio en el cual se encuentra. Este establecimiento de reglas implica dos cosas. Número uno, que digas cuáles son las consecuencias negativas de sus actos. ¿Qué es lo que va a pasar si tú no haces una actividad o si haces una actividad que no debes de hacer? Y por supuesto, el número 2, las consecuencias positivas de sus actos. ¿Qué es lo que va a ocurrir si tú haces lo que te estoy pidiendo en el momento en el cual te lo pido? ¿Ok? Y vamos a regresar a la parte anterior donde decíamos que vamos a reforzar la conducta. Se emparejan estas dos actividades. Una vez que tú estableces las reglas específicas para el cumplimiento de las actividades y se cumple, vas a administrar el reforzador.
Cosa número 2, recuerda, se trata sobre todo de la convivencia, son tus hijos. No solamente son dos pequeños extraños que de repente eso podría pensar quizá una maestra de una escuela pública que tiene 50 niños a su cargo, ¿no? Sí convive con ellos, pero de una manera diferente. En este caso son tus hijos. Se trata de que tú te concentres en su educación, en la forma en la cual se están desarrollando. Esta convivencia que tú designes para tratarlo a él o a ella va a ser fundamental. La convivencia que tú generes va a generarse después en espacios públicos, con amigos, con pareja, etcétera, etcétera. Sé que estamos todavía lejos de ello, pero no está de más decirlo. La convivencia comienza en casa. Si tú enseñas a convivir de la manera adecuada, ten por seguro que en cualquier otro escenario tu hijo va a convivir también de forma adecuada, ¿sí? Y por supuesto, hay que establecer un orden de ejecución de tareas. Resulta que tal y como mencionaba el maestro Ángel en la primera parte, las tareas llevan un orden jerárquico, ¿sí? La jerarquía es fundamental. No quiere decir que la última tarea no se vaya a hacer, se tiene que hacer. Todas las tareas de tu programa previo se tienen que llevar a cabo. Pero el establecer orden también implica que tú determines cuál es la forma en la cual se va a ejecutar una tarea. El niño puede escuchar la siguiente instrucción: necesito que recojas tus juguetes. Pero en realidad es un poco ambiguo. ¿En qué momento quiero que los recoja? ¿En qué lugar los va a colocar? ¿Antes o después de qué tarea lo va a llevar a cabo? Eso es de suma relevancia también, porque eso va a ayudar a que el niño entienda de mejor manera cómo llevar a cabo la tarea. Este orden es fundamental. Es muy distinto a que tú le digas: por favor, cuando termines de jugar, necesito que levantes los juguetes y los coloques en el bote, en el cesto o en el juguetero, para que después de ello tengamos tiempo de comer y te dé oportunidad de terminar todas tus actividades. Por supuesto, tú como papá, que tienes el programa previo, debes de saber qué actividades siguen, ¿no? Y esto nos va a ayudar a facilitar la transición entre una y otra tarea. Como parte final, y de suma importancia poner atención a esto, es muy relevante que consideremos una cosa que no se nos debe de olvidar bajo ninguna circunstancia, y eso es que no todo es trabajo. Muchos papás se centran en este conjunto de actividades que tienen que hacer para cumplir con el programa escolar, para cumplir con las indicaciones de la Secretaría de Educación, para cumplir con las entregas que los maestros están pidiendo en línea o a través del programa de televisión o de la plataforma que tú quieras. Muchas personas se están concentrando en eso, pero se te olvida que las actividades recreativas también se planean, ¿ok? Ahora, estas actividades recreativas se planean incluso como en la escuela. Si tú te acuerdas, en la escuela hay un recreo. Técnicamente eso cuenta como una actividad recreativa. Y esta actividad recreativa se tiene que planear porque si no, el niño va a exigirte en cualquier momento que se lleve a cabo. Eso no debe de ocurrir porque de nueva cuenta, una vez que regrese al escenario escolar, no va a saber cómo comportarse de manera adecuada. Las actividades que contemplen la recreación de tu hijo o de tu hija son tan importantes como las tareas que se asignan para continuar con las actividades escolares. ¿Sí? Bien, solamente para cerrar este video voy a invitar al maestro Ángel para que podamos dar el término. Confiamos hasta el momento en el cual todo haya resultado agradable. Muchas gracias. Sí, gracias. Recuerden, papás, entonces, que la primera tarea es de ustedes. No le digan a sus hijos: ve este video para que tú te pongas tu rutina. No funciona así, ¿verdad? Por supuesto, los niños de nueva cuenta son niños. Si tú crees que ya tienen que saber qué tareas llevar a cabo, pues bueno, ¿qué más decir? Hay que recompensar esa parte, hay que reestructurarla para que el niño lleve a cabo las tareas de manera adecuada. Recuerda, tú eres el adulto responsable.
Esta es la tarea de ser papás, mantenerse al pendiente de qué es lo que hace y qué es lo que no hace tu hijo, para apoyarlo en momentos como este. Nunca nadie espera que nos mantengamos encerrados durante 2 meses por culpa de una contingencia, pero si se da la ocasión, hay que saber cómo actuar, hay que involucrarnos directamente en ello. Así es, así que si tienen comentarios, por favor, los leemos todos. Si tienen sugerencias, también con todo gusto las recibimos. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Como les comentamos, en ocasiones posteriores vamos a tener a más psicólogos que trabajan aquí con nosotros, con nuevos puntos de vista, y si tienen alguna duda sobre algún punto en específico, por favor también háganoslo saber y con todo gusto respondemos. Que tengan muy buena tarde, que estén muy bien. Hasta luego a todos, gracias. Bye.